Antes de empezar con el episodio, te tengo una gran noticia. En Marketing para Restaurantes desarrollamos un plan de marketing gastronómico completamente gratuito para tu negocio, para que tú entiendas cómo ser proactivo durante el año y aumentar tus ventas. Si lo quieres descargar, dale clic en el link de la descripción. Si tienes preguntas, escríbenos por WhatsApp y te atenderemos. Ahora sí, pasamos al episodio. Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de Marketing para Restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico. Chicos, estamos de regreso a ustedes para hablar de un tema que yo sé que a ustedes les encanta, pero también les estresa. Se llama las finanzas de los restaurantes y es un tema que hemos querido desarrollar mucho este año porque sabemos que un negocio rentable obviamente necesita tener sus finanzas claras y ordenadas. Y para eso hoy acudimos a los conocimientos y experiencia de un invitado muy especial que conocimos hace poquito a la hora de trabajar con Cruda y con Asados Doña Rosa, que se llama Julio. Y Julio tiene una empresa que se dedica a crear restaurantes rentables. Y hoy viene a hablarles de todo lo que ustedes tienen que tomar en cuenta para crear un negocio que tiene su departamento de finanzas muy organizadito y cuáles son los indicadores o incluso procesos que tienen que tomar en cuenta para sanar sus finanzas. Sí, como siempre, chicos, les invito a prestar muchísima atención a esa entrevista porque realmente vale plata, ¿sí? Para su negocio, es una gran oportunidad. Y también les invito a suscribirse al canal de YouTube, a calificarnos en Apple Podcast y en Spotify. Dicho eso, mi hermano, te quiero dar las gracias por estar con nosotros esta mañana. Qué bueno que estemos aquí sentados tú y yo. Te prometo, no te voy a poner a quemar ropa ni a estresarte, pero yo sé que eres lleno de información y yo sé que tienes mucha cancha en ese gremio, así que qué bueno conocerte y que pudieses también presentarte para que la comunidad conozca quién es Julio y también cuál es tu empresa y a qué te dedicas. Bueno, Vincent, no, gracias a ti, a tu equipo, pues por permitirnos este espacio. De verdad que desde hace muchos años que sigo la marca, dije, algún día quisiera estar sentado y compartir un montón de experiencias de más de 10 años trabajando en el sector de restaurantes, y que es un valor que hay que entregarlo. Como ya lo dijiste, tengo una empresa llamada Franco, nos dedicamos a crear restaurantes rentables. Hemos trabajado con diferentes tipos de emprendimientos gastronómicos, con empresas muy grandes, empresas de cadenas de restaurantes aquí a nivel nacional, pero el parámetro se repite, encontramos digamos que las mismas deficiencias, las mismas necesidades, y lo que tratamos es de entender cada empresa o cada proyecto gastronómico como una vida única y entregarnos a ellos como cuál es su salida. Como tal llevamos trabajando más de 7 años, creo yo, que creé pues como este tema de la consultoría, y más años trabajando en el sector restaurantero de todo puesto. O sea, trabajé de steward, trabajé de parrillero, trabajé en la cocina fría, porcionamiento, repostería, hice pues obviamente como asistente administrativo, trabajé en áreas de compras. Entonces hice todo ese mundo y luego de tener un montón de conocimiento me fui a montar, pues mi primer restaurante fue una pizzería en el municipio de Sabaneta, Antioquia, y bueno, la tuve creo que alrededor de un año, quebré, entendí por qué quebré. Luego tuve una arrocería, siempre me ha gustado mucho pues como el tema del arroz, y fue un poco más exitoso, pero cada vez que hice como mis propios proyectos entendía en qué fallaba y entendía que hacía falta un conocimiento. Luego de tener esos emprendimientos y empezar a trabajar con diferentes restaurantes, entendí que la fibra sensible que tenían los restaurantes en común era la parte de costos. O sea, que nadie quería ir a meter la cabeza allá, y que todo el tema de precios de venta o de costos era una forma muy empírica
de lo que se veía en ese momento en el mercado. O sea, hace 10 años la gente decía, no, es que la comida deja por mitad. Entonces costeaban un producto en 5.000 y lo vendían en 10.000. Lo costeaban en 10.000, contando pues solamente pues los insumos y tal vez hay veces hasta mal costeado y lo vendían en 20.000. Entonces creo que entendí que esa era la fibra sensible y eso es lo que hoy le entrego a mis clientes. Hoy lo que entregamos desde la empresa es dar como esa luz de entender todos esos números de una manera muy básica, pero que te decimos si hoy estás perdiendo o estás ganando, si hay algo que hacer por el negocio o si no. Entonces somos muy concretos en eso. Muy bien, o sea que tu trabajo es como darle un doble clic sobre las finanzas de un negocio que muchas personas manejan de manera intuitiva, espontánea, sin mirar realmente los números. Y si lo miran, de pronto no lo analizan, ¿sí? Y me decías que mucha gente pues le pone el precio a sus productos según la competencia, según lo que creen debería valer, más no según cuánto cuesta y cuánto debía rentar el negocio, ¿sí? Si abrimos este mundo de las finanzas y desde tu experiencia buscamos sanar estas finanzas, aumentar la rentabilidad del negocio, ¿por dónde un emprendedor debería empezar? Digamos que esa pregunta me causa inclusive hasta un poco de gracia porque hoy por hoy, y pues tú que te relacionas con un montón de empresarios, la gente arranca los negocios y los negocios ya van por allá a 100 kilómetros y no han costeado. Lo primero para mí que tú debes de tener súper claro, luego de que defines tu producto, es costear. Porque cuando tienes claro ese costo, tú ya defines, bueno, ¿cuánto puedo pagar de arriendo? Para crear este producto, ¿cuántas personas necesito en nómina? ¿Cierto? ¿Cuáles van a ser mis gastos administrativos? ¿Requiero internet, sí o no? ¿Requiero algún tema de seguridad o algún seguro para el local? Pero eso se define a partir del costo del producto. Porque luego de que yo tengo eso, ya tengo el costo del producto y tengo estas variables de costos administrativos, costos y gastos administrativos, yo ya puedo decir cuál debe ser mi precio de venta sugerido, ¿cierto? Entonces, la primera parte es costear y costear bien. Muy bien. Ahorita, antes de la entrevista, decías, cuando tú entras a analizar un negocio, te fijas mucho al estado de resultados, ¿sí? Para analizar, bueno, literalmente, dónde se está yendo la plata. Que nos conecta a un tema contable y consecuentemente a otras realidades que seguramente un restaurante formalizado bajo como un título de empresa en Cámara de Comercio tiene una contabilidad, pero tener contabilidad no necesariamente es tener unas finanzas claras. Pues ya vamos a elaborar sobre esto. Listo. Digamos que desde nuestro trabajo y desde lo que deben hacer, digamos que los emprendedores gastronómicos es tener, sí o sí hay que tener contabilidad, sea porque tengas una contadora en tu empresa o sea porque tercerices este proceso, pero es muy necesario, o sea, es muy necesario. ¿A qué nos ayuda la contabilidad? A organizar todas las cuentas. O sea, contabilidad se divide en cuentas y esto nos va a permitir entender en dónde está nuestro dinero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque normalmente cuando tú hablas con alguien es, no, la nómina es el 10%, el 20%, el arriendo el 10 o del 5 al 10%, servicios públicos, o sea, todo lo tienen como en unos porcentajes, pero cuando tú realmente tienes un manejo adecuado de lo que es la contabilidad de una empresa, eso se empieza a repartir en X números de cuentas y entonces tú empiezas a ver temas de mantenimientos, gastos de representación, gastos de personal, seguros, empiezas a ver todo el tema de comisiones bancarias, en fin, digamos que para enumerar como algunas. Y es ahí donde definimos, listo, tú vendiste 50 millones, empecemos a rezar a esos 50 millones, a ver dónde está, pero a partir de un estado de resultados, ¿cierto?
Hay un análisis que se llama análisis vertical y horizontal que uno lo hace pues por tiempos para uno entender cómo se mueve cada cuenta. Ahí vas a poder entender mucho dónde se te está yendo la plata. Tal vez no sea el insumo, tal vez sea el arriendo, o tal vez es que has tenido muchos mantenimientos. Entonces, ¿será que esa gran cantidad de mantenimientos, que pues un mantenimiento de una cava, de una nevera, un sistema eléctrico, un aire acondicionado, entonces eso es muy repetitivo? Entonces, ¿será que tengo que comprar un equipo? ¿O será que me sale más barato tener un técnico en mantenimiento? O sea, si me hago entender, ahí empieza el análisis y es lo que en medio de llamémoslo una junta directiva, empezamos a definir qué debemos hacer con el negocio, sea pequeño o grande. Muy bien, o sea, entonces tenemos ese negocio que, imaginamos, un caso hipotético, yo tengo mi restaurante, estoy trabajando mucho, vendo, pero a fin de mes no veo dónde se fue la plática, ¿sí? Eso suele pasar mucho en el sector. Esa primera iniciativa, le pregunté a mi contador, necesito un estado de resultados porque pues tenemos que ver, desglosar entre cada categoría, ver dónde se fue el dinero para uno tomar unas decisiones estratégicas. Tú que has trabajado con varios restaurantes, ¿cuáles son los casos comunes donde, por ejemplo, uno se da cuenta que de pronto en cosas de materia prima se nos fue la mano? O que de entrada estamos pagando un arriendo que, Dios mío, no podemos sustentar por nuestro mercado objetivo, por la cantidad de CIAs, qué sé yo, ¿sí? Pero ¿qué son esas alertas rojas que dices normalmente? Hay que prestar atención ahí porque ahí está el dinero y se está yendo. Me perdonas que me ría, pero es porque Tranquilo. cada que llegamos de un nuevo cliente, un nuevo asesorado, es como, no, es que trabajamos y trasnochamos y y me ha tocado casos donde no, es que tenía lo de la universidad de mi hija y entonces se lo quise invertir al negocio, entonces la gente ingresa dinero a capitalizar, pero dice, yo trabajo, pero no me queda, antes tengo que sacar de otros lugares para poner y no me río pues porque sea un tema de burla, sino que es lo común, ¿cierto? Porque no, o sea, la idea es que a todo el mundo pues, le vaya súper bien. Creo que lo que tienen en común es que creen tener unas recetas estandarizadas. ¿Por qué digo creen? Porque estandarizar una receta va más allá de hacer del conteo una vez, ¿no? Eso tienes que tener unos registros, unos controles. Cada vez que lo hagas tienes que tener una planilla de rendimientos, cuánto me rindió hoy, dentro de una semana, o sea, eso es un control exhaustivo que se debe hacer con el tema de recetas estándar. Muchas empresas trabajan desde el costeo de los chefs, ¿cierto? Y hay unos muy expertos, lo hacen muy bien, pero hay algunos chefs con unos conocimientos un poco más básicos donde no se tienen en cuenta las mermas, donde no se tienen en cuenta realmente el precio actualizado de compra de esos insumos. Entonces tú trabajas, yo lo digo, pues se lo digo a mis clientes, pues no podemos trabajar sobre una mentira porque si tomamos decisiones sobre una mentira, pues vamos a cometer muchos errores. Entonces creo que el mayor porcentaje es recetas mal estandarizadas, porque tú no tienes el tiempo para estar todo el tiempo ahí en la cocina mirando si sirven, si no sirven. Bueno, los utensilios para medir, o sea, cuánto voy a servir, en qué cantidad. Por decir, me ha tocado con la tocineta, pues un producto que muchos restaurantes utilizan. Tú las tocinetas tienes que hacerles unos registros de rendimiento, porque dependiendo del tiempo que lo dejes, ella te va a perder el 30, el 40, el 50, hasta el 60. Entonces, cuando tú creas una receta estandarizada, debes de pasarle a tus cocineros, a tus chefs, decirles, mira, esta, y voy a hacer un paréntesis ahí, hay que tener una ficha técnica, cuál es la tocineta, si es tajada, si es picada, si pues es un trozo entero y nosotros lo hacemos tajar, cuánto tiempo tiene que ir a cocción, a qué temperatura. ¿Sí me hago entender? O sea, todo eso te va a permitir que tú tengas un estándar. Un estándar no es simplemente, son 50 gramos de tocineta. O pasa, la gente llega y costea con 30 gramos de tocineta y usted va y mira, no es que son 30 pero cocido. Bueno, ¿y cuánto era en crudo? Eso se arma un hilo gigante, pero creo que el mayor porcentaje es el tema de insumos, de las recetas no estandarizadas. Ya ahí empecemos a contar
nóminas, horas extras que no tienes por qué estar pagando horas extras, o sea, un mal ejercicio de las posiciones de cada uno de los integrantes en las cocinas, mantenimientos por mal uso de los equipos, y restaurantes, que ahí hay un indicador muy alto, restaurantes que son de mesa, copas y platos que quiebran. Eso cuesta un montón de plata. O sea, yo te cuento que hay restaurantes que al mes se gastan 2, 3, 4 millones de pesos en reposición. Entonces, cada restaurante es un mundo diferente, y por eso yo también le digo a la gente, no se fije en el otro. O sea, viva su historia, viva su mundo y hágalo diferente. El no fijarse en otros restaurantes hace que tú seas original. O sea, que hagas tu propia historia y que tal vez los otros vengan y digan, ve, ¿cómo estarán haciendo allá? O sea, ¿cómo lo hacen que son tan exitosos? Además que entre más original eres, más derecho tienes para agregar valor a tu producto. Lo que voy con eso es que, bueno, por tu unicidad, por ser diferente, por ser único, por más que tu sector sea competitivo, esa diferenciación te puede permitir aumentar tus precios porque has logrado crear una percepción positiva de tu marca y un diferenciador comparado a los demás. Y que me lleva a este ejemplo que me dijiste en su momento, donde tenías un cliente hace tiempo que tenía sus finanzas perfectas, pero le faltaba algo para ser exitoso, era aumentar sus precios de venta. Y eso es un temor para mucha gente porque dice, aumentar mis precios es perder mi credibilidad, perder mis clientes, se van a enojar, pero muchas veces es una decisión que hay que tomar para salvar el negocio. ¿Nos puedes contar sobre esto? Sí, digamos que hoy por hoy hay que tener algo en cuenta, digamos que para Colombia, vamos a llamarlo en Colombia, el tema de impuestos, ¿cierto? Cuando tenemos una empresa, digamos, en este caso registrada como una SAS, la gente tiene en cuenta el impuesto al consumo. Entonces, no, yo tengo mi producto, le voy a poner tal precio de venta. Hay gente que a partir de ese precio de venta disminuye el impuesto al consumo y hay otros que se lo aumentan, ¿cierto? Cada quien tiene esa perspectiva. Pero hay que entender que luego de que sacas los insumos, o sea, tienes la utilidad bruta, saca los costos administrativos que hablamos en el inicio, nos queda esa utilidad antes de impuestos. Entonces tú empiezas, bueno, tengo que sacar la renta, tengo que sacar industria y comercio, ¿cierto? Tengo que sacar el gravamen financiero. Entonces, si tú no tienes en cuenta como todos esos gastos asociados a la venta, seguramente vas a cometer muchos errores. Quería hacer ese digamos, como ese paréntesis, ¿por qué? Porque muchas empresas creen tener todo eso bajo control. En este caso, del ejemplo que te contaba, hicimos la revisión en la nómina, hicimos la revisión en los servicios públicos, en los arriendos, o sea, miramos toda esa estructura y realmente todo estaba saludable. O sea, que uno dice, venga, no, el negocio funciona, pero no está ingresando la cantidad de efectivo suficiente. Por lo cual, la última instancia que tratamos de hacer es tocar los precios de venta, por lo que ya mencionaste. Se afecta un poco al cliente, bueno, la credibilidad, la lealtad del cliente. Pero creo que si tú tomas esa decisión con base a un análisis numérico y dices, no, yo voy a aumentar mi precio de venta porque ya el resto lo tengo controlado, o sea, ya tengo mis proveedores fijos, tengo toda mi cadena productiva fija, tengo ya mis establecimientos fijos, ya no tengo para dónde moverme, pues subamos el precio de venta. Esta persona, en un ejemplo concreto, decía no, y según el análisis numérico decía que se iba a quebrar. Entonces yo le dije, o sea, o lo subes o te quiebras. Listo, mejor dicho, vamos a quemar la última vela. Y subió los precios y hoy por hoy es una empresa súper exitosa, está abriendo nuevos puntos. Pero ya después de haber hecho todo ese análisis y todo ese trabajo. Entonces, antes de aumentar tus precios, primero mira adentro y lo que tú puedes optimizarlo, ¿sí?
seguramente el problema puede estar en la cocina. Sí. O sea, seguramente tú crees que tienes todo muy bien, ¿cierto? Tienes todo muy bien, pero resulta que cuando vas a una mirada más crítica, más de la medida, es tan sencillo que tú como dueño del restaurante ve y abre la nevera, a ver qué encuentras. Los negocios gastronómicos, tú hoy, la plata se evalúa a diario, o sea, hoy el dinero, mañana cuesta menos. Imagínate los alimentos. Tú hoy compras una lechuga, mañana la lechuga no es lo mismo que compraste, o sea, la carne todo el día pierde. Cuando tú creas esos análisis de pérdidas en insumos, tú te das cuenta que hoy pudiste haber comprado en insumos 2 millones de pesos, pero mañana esos insumos no son 2 millones de pesos, pueden ser 1.700.000. ¿Y eso de qué dependerá? Dependerá no solo de tu equipo de trabajo, sino también de tu infraestructura, o sea, cómo estás almacenando, qué controles estás haciendo, le estás tomando temperaturas a las neveras, estás haciendo una rotación de PEPs, o sea, todo influye. Por eso es un sistema. Y creería yo que las empresas más complicadas de manejar hoy en día son los restaurantes. Por eso mismo. Que todo el día pierdes plata, todo el día estás perdiendo plata. Entonces tienes que tratar de hacer en el menor tiempo posible la rotación de tus productos o lo que es hoy tu materia prima. Me hiciste pensar en un punto que dijo Daniel Jiménez de Gestión de Restaurantes la semana pasada, cuando lo entrevistamos, que decía que los restaurantes o los emprendedores gastronómicos no son vendedores de comida, son fabricantes de productos. Y decía, si somos fabricantes de producto, tenemos que entender nuestro restaurante como una fábrica. Una fábrica tiene muchos procesos, tiene un equipo de trabajo, tiene máquinas que tienen que funcionar minuciosamente porque es ahí que está el dinero, ¿sí? Y si uno empieza a prestar atención a cada detalle, pues a fin de cuentas la ecuación va a ser positiva. Pero no es solamente vender la comida, ponerle un precio y vender, sino realmente enfocarse en la fabricación del producto y en los pequeños procesos. Comparto, 100%. ¿Qué pasa? Pues, no sé si el latino en común, pero el colombiano sí piensa más es en el resultado. Entonces pensar en el producto, no, venga, vamos a mirar el proceso. O sea, cuando yo pienso, pues una buena visión, cuando yo pienso mi restaurante como una fábrica creadora, ¿cierto?, de alimentos, y yo empiezo a mirar, inclusive hay certificaciones, las certificaciones en Hazard miran los puntos de riesgo, y qué bueno uno mirar paso a paso en un diagrama, producto por producto, qué pasa con ese producto. Cuando tú haces ese análisis de proceso por producto, te vas a dar cuenta dónde puedes ganar tiempo, referido en términos económicos, dónde puedes mejorar compras, referido en términos económicos, y dónde puedo mejorar mis recetas, ¿cierto? Créeme que hay productos que tú dices, venga, es que yo esta hamburguesa, no es que esta hamburguesa con, no sé, la super carne Brangus, y entonces lleva un langostino, y entonces la ensalada la hicimos, pues, mejor dicho, con los mejores ingredientes. No, esa hamburguesa toca venderla a 60.000. Entonces, ¿cómo la vendo yo a 60.000? Cuando tú tienes ese análisis del proceso, no del producto, porque tú dices, no, es que tú la ves y la pruebas y dices, no, yo pago los 60.000, pero ¿cuántas personas me lo van a pagar? Y tú tienes ese análisis, tú puedes decir, venga, yo acá en la carne puedo mejorar esto. El langostino puede ser de este tamaño. La ensalada o la salsa que le estoy adicionando, puedo mejorarla. ¿Pero qué? Pues con un análisis del proceso. Entonces, no matar el producto, porque hay gente que mata los productos, dice, no sirve porque es que ya me dijeron que está muy caro, porque es que el chef me dijo que está caro. O la persona administrativa me hizo la cuenta y no, eso no, mejor no venderlo, no mate el producto, analícelo, pero analícelo desde el proceso. Muy bacano. Voy a regresarme al tema administrativo, financiero y tocar un tema que te gusta, que es la estructura, ¿sí? Llamémoslo un organigrama de cómo debería ser organizada la empresa desde las finanzas, desde los cargos. Tú has preparado para la comunidad un pequeño diagrama que compartiremos en el video,
¿nos puedes explicar más o menos de manera genérica lo que un restaurante debería establecer en su organigrama en cuanto a finanzas? Muy bien. Pues como te lo decía antes, Vincent, los restaurantes es, creería yo, que una de las empresas más complicadas de manejar. Desde la parte financiera, lo que pienso es que todo ese tema que tiene que ver con dinero, con inversión, proyección, ¿qué debe tener a cargo? Tener obviamente el área de talento humano, el área de compras. Me ha gustado crear un área de inventarios. El tema de control de inventarios es exhaustivo, ¿cierto? Estamos diciendo pues como esa línea horizontal. Obviamente el área de contabilidad y el área de ventas, ¿cierto? Entonces, recursos humanos, compras, dijimos inventario, contabilidad y ventas. Eso. Súper. Y le anexaría, pues yo le anexaría como el área de costos, sino que a mí me gusta amarrar como costos e inventarios. Para mí eso es un área, costos e inventarios. Y ese control permite que inclusive pues, la gente en los restaurantes diga, no, venga, es que aquí sí están pendientes de eso, o sea, sí están pendientes de que no se me queme la lechuga, de que el plátano no se ponga negro, de que la zanahoria no pierda su consistencia, ¿cierto? Pero creo que en las que más me enfocaría, pues si tú ya tienes quien te maneja tu talento humano, que está encargado allá de toda esa parte, pues porque en algunos restaurantes, digamos que se saltan ese orden y entonces van directamente a los dueños. No, venga, acá está talento humano. El área de ventas manejado por un buen comercial o por los administradores. El área de contable, una contadora que son los que le entienden perfecto a ese tema y son los que nos mantienen, digamos que con poco estrés, pero me enfocaría mucho costos e inventarios y compras. Si yo tengo costos e inventarios y compras controlado, con unos procesos bien detallados, creo que tu negocio va a funcionar muy bien. Ahí reconozco los comentarios que nos compartió David Penagos de Firehouse. Él decía que, bueno, en promedio el costo de la mercancía vendida sobre las ventas es un 35%. Sí. Si tú, según el modelo de negocio obviamente, pero si tú te dedicas a cuidar esta cifra, estás ganado. Es que es ahí que está el negocio y tú lo acabas de mencionar. En el organigrama, a fin de cuentas, la plata está en inventario y está en compra. Si tú manejas eso, consecuentemente, tu negocio va a ser rentable. Y eso me lleva a una serie de acciones, porque me hablas de inventario, me hablas de compras, y a mí se me viene a la mente la palabra rutina administrativa, porque de eso salen unos procesos que el equipo de trabajo debería hacer diariamente o semanalmente para precisamente ejecutar correctamente, pero también analizar para tomar decisiones. Según tu perspectiva, ¿cuál deberían ser esas rutinas que uno tiene que cuidar en la operación? En esos dos rubros. ¿Cuál quisieras que hablemos primero? El que tú consideras sea ¿Otros inventarios o compras? lo que tú dices primero. Listo, yo creería que, pues como dijimos, que para mí el primer paso es costear desde costos e inventarios. Creo que podemos hacer un checklist y es recetas estandarizadas, ¿cierto? Las subrecetas pesan muchísimo, tenerlas súper bien y medir rendimientos de las subrecetas. ¿Cuáles son las subrecetas? Las salsas, mezclas, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Y que eso finalmente va al plato. Luego de tener esto, tener un sistema POS que nos permita manejar. Los POS siempre se compone de entradas y salidas, inventarios y facturación. Pero tener un sistema POS tan fuerte que me permita tener toda la trazabilidad, que ingresa una factura, que me permita hacer órdenes de pedido, órdenes de compra, que cuando yo venda el producto que sea, me descargue. Cierto, hemos tenido unos ejercicios muy tesos con algunas empresas en Medellín, donde los dueños dicen, no, es que yo no quiero que a mí me pierda nada. O sea, si yo compro 100 cucharas tienen que rotar. Y eso nos ha exigido a nosotros también desde nuestra parte de la consultoría, venga, ¿cómo lo vamos a hacer? Y llegamos a unos procesos ejecutados en el software POS, que sí lo permite.
Y la gente dice, no, es que controlar un inventario es muy difícil. No, sí se puede hacer. Recetas estandarizadas, un sistema POS, stock de pedidos, tener un stock de pedidos. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir, obviamente, la rotación efectiva. Un stock mínimo, por ejemplo, saber definir cuánto mínimo debería haber de esta materia prima en inventario o cuánto máximo. ¿Cómo lo manejas ahí, por ejemplo? Vincent hace unas preguntas muy buenas. Sabes que hay unos restaurantes que en semana son más fuertes que fines de semana y viceversa. Entonces, dependiendo cuáles son mis fuertes, yo recomiendo tener dos stocks. El stock de, digamos, lo que es un restaurante que es muy fuerte los fines de semana, entonces recomiendo un stock lunes, jueves y ya jueves, domingo. ¿Por qué? Porque eso yo no puedo pedir lo mismo entre semana que fines de semana, porque se me van a dañar los productos, van a empezar a perder la vida útil. Creería yo que con estas cositas podemos arrancar. Obviamente ya todo el tema de control, como les decía ahorita, el control de temperaturas de las neveras, medir los almacenamientos, que todo esté muy limpio, o sea, todo ordenado va a permitir pues que toda esta parte de costos e inventarios esté. Y ahí nos enlazamos mucho con compras y es mantener actualizados los precios de compra, ¿cierto? Mantener actualizadas las negociaciones que tenemos con esos proveedores, porque a veces hacemos negociaciones, pero como yo compro pero no recibo, tal vez estoy en una cadena y entonces hay una cabeza por allá que compra, pero eso llega a esa otra ciudad, el de la otra ciudad simplemente recibe. Lo vi en un podcast de acá de marketing para restaurantes donde alguien nos invitaba a decir, venga, es que llegó el producto, pero lo pesaste, lo contaste, ahí se fue la plata. Ahí se fue la plata. Tú compras un pedido de gaseosas y venían 10 canastas o te bajaron 9, ¿cierto? Pero nadie contó, nadie revisó. Entonces ahí se fue la plata, porque ahí se va la utilidad. Esa poca utilidad que tal vez se pueda percibir, ya se te fue, porque no estuviste pendiente. Entonces ahí hay unos procesos. Y yéndonos al área de compras, creo que la parte fundamental para estructurar un área de compras y que yo no tenga que pues estar pues dependiendo de una persona con un nombre, ¿cierto? Sino que es que tengo un jefe de compras hoy, mañana puedo tener otro jefe de compras. ¿Por qué? Porque tengo estructura. Creo que lo primero son las fichas técnicas de los productos, donde diga cuál es el nombre del producto, cómo lo necesito empacado, qué tamaño, ¿cierto? Todo, o sea, una ficha técnica. Entonces tú cuando consigues un proveedor le dices, estas son las fichas técnicas de mis abarrotes, de mis proteínas, de mis verduras. El proveedor las revisa, sí, claro, yo te puedo cumplir, tengo esta lista de precio. Política de compras, tener una política establecida, cuáles son mis horarios de recibo, cuáles son mis formas de pago, cuáles son mis números de sedes, la calidad de los productos. Entonces ahí tenemos ya dos cosas en la parte de compras. Las hojas de vida de los proveedores bien estructuradas, o sea, a quién le estoy comprando, cómo y por qué. Negociaciones y listas de precios actualizadas. Todo el tiempo, eso es de estar todo el tiempo revisando. Por eso, rutina. Es que la gente no le presta atención a eso y de hecho tenemos una masterclass este mes con Sebastián Toro del grupo de televisión de Casa Toro y La Cueva del Gordo. Y nos parece muy importante porque una rutina administrativa termina siendo... O sea, rutina es que es una serie de hábitos. Hábitos, en ese caso, hablando de empresas, se habla de proceso, ¿sí? Te decías, por ejemplo, se tiene que estipular que estandarizamos que cuando recibimos una mercancía, la pesemos. Luego de pesarla, tenemos que firmar y luego tenemos que almacenarla o desinfectarla. Luego, entonces todo eso entra, o sea, empiezan a aparecer unos pasos a pasos que deben ser estipulados, me imagino que en un manual de operaciones diarias, según cada departamento, se tiene que hacer. Pero si no hacemos todos esos pequeños procesos, automáticamente impactamos el costo de la materia prima porque ya dejamos de mirar lo que pasa con el insumo y se puede perder, puede que no esté, puede que no llegó, en fin, ya perdemos el control sobre las finanzas del negocio. Me hiciste acordar de una historia. Una vez llegué yo a un restaurante muy grande y el dueño estaba peleando que porque los vidrios estaban sucios. Entonces yo le dije, venga, no, usted no tiene que estar preocupado porque los vidrios estén sucios.
que si no usted nunca se va a poder ir de acá un día tranquilo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Estructurar los procesos, documentarlos, hacer una gestión del cambio. Pues si tú en tu restaurante no tienes documentos, pues o procesos documentados, perdón, pues tienes que crear una gestión del cambio, involucrar a tu equipo, y luego de que haces estas capacitaciones, digamos que esas son las reglas del juego, y o estás, ¿cierto? Hubo otro invitado, yo soy fan pues de aquí de la casa, donde nos hacía una analogía con los equipos de fútbol, y yo también le regalo eso a las personas con las que trabajo. Yo le digo, es que ¿quién entra a la cancha? El que está dispuesto a hacer la estrategia de juego, ¿cierto? Sí, y yo mucho digo, no, es que no se trata, hay veces como de poner quejas entre equipos de trabajo, sino que si tú son dos delanteros en un equipo y hay uno que no está metiendo goles, el otro le dice, no, venga, le dice al técnico, no puedo jugar con él porque es que no los hace, entonces hay que cambiarlo. Si bien creo que las empresas deben de tener toda la parte de talento humano y esa cercanía con los empleados, sí creo que hay veces cuando estoy en esa etapa de crecimiento o en esa etapa de cambio, gestión del cambio, como lo mencioné, hay que dejar un poquito el corazón para poder estructurar, porque si no, creo que tu cerebro como dueño de restaurantes te dice, no, es que no vamos a ser capaz. Empieza una negación, pero que es una negación no por ti, no por tu empresa, sino por el equipo. Hay personas que quieren hacer el cambio, hay personas que quieren dar esa milla extra. Hay que encontrarla, sí, es difícil, sí, pero cuando lo logras, dices, no, tan fácil que era. Entonces, percibo como si un buen manejo de las finanzas, aparte de tomar decisiones, también son renuncias. ¿Son renuncias o despidos? También, sí. O sea, a eso hoy es que cuidar tus finanzas no solamente hacer, es también, aunque es hacer, pero es también saber con quién no trabajar, a quién tener que soltar. Y hablo tanto de un proveedor como un colaborador o incluso como un socio, ¿sí? Pero uno ya se da cuenta durante las alertas rojas y el análisis de ese estado de resultados que hay cosas que ya no se pueden hacer. Por ejemplo, pagan a los socios. Chicos, si queremos sanar en este momento, nos damos cuenta que estamos sacando mucha utilidad para pagarnos cosas que pudiésemos de pronto aguantar desde otro lugar. Ajá, exacto. Te voy a contar una historia y yo sé que esto le va a servir a mucha gente porque le he dicho a dueños de restaurantes, hazlo. Algún día le dije a un equipo de trabajo, ¿cuánto estás entregando en tu trabajo? El 70%. ¿Usted cuánto está entregando? No, estoy entregando el 60%, el 80%. Nadie dijo estoy entregando el 100%. Entonces, pues obviamente no lo ejecuté, pero sí les dije, bueno, no. Entonces en la otra quincena a ti te voy a pagar el 60%, a ti el 70%, a ti el 80%. A partir de ahí la gente hizo consciente como no, venga, es que... Y muchas empresas no lo hacen, es que usted tiene un manual de funciones, tiene un perfil de un cargo, estás contratando a una persona para una tarea específica, yo te estoy pagando un salario de un 100% para que hagas esa tarea específica. O sea, tu deber mínimo es hacer para lo que firmaste un contrato, ¿cierto? Porque es que eso no está en el aire. Ya te mostraron el manual de funciones, ya hiciste el perfil del cargo y te dijeron las condiciones del trabajo. Aceptaste, lo firmaste, eres una persona adulta, cumple, ¿cierto? Ya existen esas otras personas que dan el 110, el 120, el 150, el 200, porque las hay. Y esas personas son las que crecen en las empresas o migran y se vuelven súper exitosos. Y esa persona tendrá un tema extra. Pero también pienso en el caso contrario, donde el empleado firmó un perfil de de responsabilidades, sabe lo que tiene que hacer, pero también tiene que hacer más cosas. El todero. Sí, el todero. O sea, que le pone, bueno, entonces tú eres en el de compras, tienes que hacer el inventario y uno
termina dando el 60% del perfil inicial, porque el otro 40% lo pone en cosas que el mismo restaurador no está haciendo o no ha delegado a otra persona. Muy bien, Pesa mucho. muy bien. Es muy frecuente, pero creo que cuando tú tienes tus procesos organizados, tu caracterización de procesos organizados, tus manuales de funciones organizados, eso no debería de pasar, ¿cierto? Estamos en un negocio, ¿cierto? En un área donde es muy fácil romper esas barreras. Y hay personas que se empiezan a generar pues de confianza que permite que se rompan esas barreras. Pero creo que si bien vas a colocar otras funciones, debes de quitar. O si le vas a anexar, pues tendrás que gratificar eso de alguna forma. Antes que cerremos, tengo 2 puntos. Yo me quiero poner en la piel de pronto un pequeño emprendedor, porque mira que hablabas de diferentes departamentos. ¿Sí? Y ojalá tuviésemos un líder de operación, de servicio, líder para costos de inventario, de compras. Directores, sí, sería maravilloso, pero yo sé que para muchos no es como, pues yo soy el de recursos humanos, el de compras, el de inventario, pero si bien uno es todo, no quiere decir que no debería tener un perfil ya definido para cada cosa, porque luego que el negocio empieza a generar ingresos, podemos contratar a una persona que ocupe ese cargo. ¿Qué te parece de eso? Pues pienso que cuando soy un emprendedor pequeño, no sé, mi negocio vende 10, 15, 20 millones, 30, creería yo que hasta ahí podemos tener un restaurante entre pequeño y mediano. Desde mi rol como propietario puedo definir muchas tareas. Normalmente mi consejo es que entreguen la parte de compras y logística, ¿cierto? Porque eso es lo que más quita tiempo. Y que hoy por hoy muchos proveedores te entregan en la puerta. Ya de ahí contratar el personal, revisión de facturas, revisión de precios, creo que lo puede asumir. También creo que hay muchos procesos que se pueden tercerizar con empresas como la nuestra, con empresas de contadores, con empresas de logística, se pueden tercerizar y se pueden llegar a negociaciones teniendo en cuenta pues como esos flujos de caja. No, pienso que así sea muy pequeño, Hay que tenerlo analizado. tratar de hacer la estructura y analizarla, sacarla al tiempo, porque si bien son diferentes áreas, el flujo, pues ojalá vendan mucho y ojalá crezcan mucho, pero cuando el flujo es pequeño, el tiempo te lo permite. Hace poco publicamos un extracto de una masterclass que hicimos con David de Firehouse, y David mencionó algo que a mí mencionó y que hacemos algo parecido con la empresa, que es, bueno, me lamento un poquito porque el extracto que publicamos en las redes sociales no fue muy claro y no todos lo entendieron, pero era sobre el tema de nunca pagar a los proveedores con la caja menor. Lo que decía David es que en su operación todas las ventas que ingresa en efectivo se ponen en la cuenta bancaria para saber exactamente cuánto se vendió hoy en efectivo en el negocio, y todos los pagos a proveedores se hacen desde la cuenta bancaria para que él tenga una trazabilidad de todos los movimientos del negocio, sabe cuánto entró por día, cuánto se pagó a proveedores desde la cuenta, y eso genera muchísimo orden financieramente para luego analizar y tomar decisiones. ¿Qué opinas de esa práctica? Muy bien, digamos, ahí te metes, digamos que en un tema muy contable. Sí. Si bien los software te permiten ver cuánto fue por tarjeta, por transferencia o por efectivo, sí es muy importante revisar los bancos diariamente. ¿Qué debe ir al banco? Totalmente de acuerdo. O sea, si tú vendiste hoy 800,000 pesos en efectivo, debes de consignar 800,000 pesos, o sea, que entren a la cuenta. ¿Para qué? Para decir, venga, es que esta es la venta del miércoles, 800, o sea, habla, ¿cierto? Hay un error muy grande y es que empiezan a gastarse en el efectivo y eso no lo controla nadie. O sea, es un hueco gigante porque eso no tiene control. Y segundo, cuando suman días. O sea, sumaron 5 días, hicieron una consignación, entonces tú ya no sabes de qué es. Entonces, un muy buen ejercicio es que cierro la venta, cierro la caja y consigno la cuenta bancaria. Eso me permite un control. Y finalmente, desde el área de compras y el área de contabilidad que hacen ese enlace, es muy importante hacer ese enlace entre esas dos áreas,
si bien hoy la norma nos rige por tener facturación electrónica, que todos esos pagos y negociaciones que tengamos desde el área de tesorería, vamos a decir que hay un área de tesorería o es el dueño, el mismo tesorero el que paga, debe salir de la cuenta bancaria. O sea, eso permite un control del 100%, que si algo sucede o algo tendré que revisar, todo está mapeado. Muy bien, excelente. Bueno, mi hermano, hemos tocado muchos temas, me gusta porque fue bastante como amplio, un buen espectro frente a lo que deberíamos como cuidar, si ahora de hablar de un negocio rentable. Nosotros en marketing para restaurantes, como tú ya lo sabes, terminamos siempre con unas últimas palabras, un mensaje que tú le quieres enviar a los emprendedores gastronómicos. Cuéntanos todo. Bueno, un mensaje desde mi área es tratar de no vivir a ciegas, tratar de tener un panorama del negocio lo más amplio posible, meterse en el cuento numérico, hay que conocer de números, o sea, para ser empresario sí o sí hay que conocer de números y no desfallecer, siempre hay una solución. Muy bien, hermano. Pues te agradezco mucho por tu intervención, por tu conocimiento. Publicaremos el podcast en un par de semanitas y apenas tenemos, te lo comparto para que lo puedas ver y auto escucharte. No, gracias, Vincent, de verdad. A ti, hermano.